Asimismo, le doy la bienvenida a los que nos ven por internet. Gracias a todas las personas que nos visitan, que comparten la palabra por ese medio. Dios los bendiga. Igual usted que está aquí puede compartir la palabra por ese medio. Amén. Y si anda cerca de aquí del área de Bastrop, véngase. Aquí lo vamos a estar esperando con mucho gusto. Amén. Ahora sí, los que estamos aquí, por favor, si puede abrir su Biblia en nuestro versículo base que hemos estado estudiando estos dos últimos domingos. ¿Se recuerdan? ¿Alguien se recuerda del capítulo de esos que hemos estado empezando? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Que está en San Juan, capítulo 14 y verso 6. Yo creo que después de estos mensajes ya creo que se lo va a memorizar ese versículo. ¿Cuántos los habían de memoria ese versículo? Ese es un versículo clave, hermanos, de esas joyas que están escritas en la Biblia. Hay mucha información en la palabra de Dios en la Biblia, pero hay versículos que son claves. Hay versículos que están ahí puestos como cuando te dejan una señal, cuando vas perdido y ya cuando encuentras el pedazo de gorra o el pedazo de ropa, qué sé yo, te cae el 20 y dices, oh, es por aquí. Así, hay mucha información que a veces es información de relleno para historia o cosas así, pero hay versículos en la Biblia que son de esos versículos claves para poder otra vez alinearnos en el camino. Estuvimos hablando lo que es el camino, ¿se recuerdan los que estuvieron aquí? Amén. Y los que no, ahí están los mensajes grabados, pero es bien importante el poder unir uno con el otro. También estuvimos hablando lo que es la verdad, ¿se recuerdan? O sea, cómo desde el principio creó Dios al ser humano de una manera que es parte de toda la materia, de toda la naturaleza, y cómo el ser humano desde el principio se podía comunicar con los animales, con los árboles, con todo. Incluso, hermanos, si usted nota, lee el libro de Génesis, habían los ríos que rodeaban y cada río hacía su labor para que pudiera haber esa cosecha que estaba ahí, amén, para que cada árbol, para que hubiera alimento para todo lo que Dios había creado. Dios todo lo que creó es un Dios informado, recuérdese siempre. Hay un dicho en México, creo que dicen que cada bebé, cada niño nace con una torta bajo el brazo, ¿han escuchado eso? Y hay mucho cierto sobre eso. No sé cuántos de aquí, los que somos papás, experimentaron eso, que cuando estabas, por ejemplo, soltero, batallabas para ahora sí que alimentar una boca, después te casas y ahora otra más, y después vienen los hijos, y uno cuando está uno joven, en mi caso pues fui papá joven, y a veces te entras en nerviosismo, que cómo vas a hacer y todo eso, pero apenas recordando con mi hijo que prácticamente tiene la edad cuando nació, cuando yo tiene la misma edad que cuando él nació, entonces le digo, wow, o sea, cómo a esa edad, pues yo ya era papá, o sea, pero sin embargo, cómo Dios te suple de una manera que es difícil de explicarlo, simplemente tienes que creerlo, hermanos. Y conforme van pasando los tiempos, uno se va haciendo más creyente, creyéndole más a Dios con más fe, o te va haciendo más incrédulo. Porque es más difícil convencer a una persona vieja. Allá en mi país, el papá de un buen amigo mío, que hasta la fecha somos amigos, ya falleció el señor. Pero él acostumbraba a tener bueyes, de yunta de bueyes, discúlpeme la comparación, pero es lo más, incluso Jesús dijo que una yunta desigual no puede ser, y se refería precisamente a ese ejemplo, ¿no? Entonces lo que él decía, que para poder convertir a un animal esos, en este caso tenía que agarrarlos desde pequeños, para poder ir adiestrándolo, porque ya a veces estuvieran ya de una cierta edad, es muy difícil convencerlo, ¿sí? Entonces dicen que es más fácil convencer por ejemplo, a un potro, a una yegua, un potrillo, lo que quieras, que esté joven, pero que sea, se llaman chúcaro, creo, en México le llaman así, a una que ya tiene, por ejemplo, muchas mañas, que ya está viejo, es bien difícil. Entonces, es bien difícil conforme vamos creciendo, hermanos, o vamos haciéndonos creyentes,
creyéndole a Dios o nos vamos haciendo incrédulos. Y es bien difícil después quitarnos ese chip para poder creerle a Dios. ¿Cuántos de aquí le creen a Dios, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios es, si Él te dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Hoy vamos a hablar un poco de lo que se trata la vida. Aquí el capítulo 14, por favor, si lo tiene, de San Juan, el verso 6. Aquí hemos visto, dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es una joya que está ahí escondida, hermanos, ese versículo. Explicábamos también qué significa yo soy, que eso no podían decirlo en el pueblo judío, no lo podía decir absolutamente nadie, que el yo soy significa prácticamente el todo. Y Él significa que Él subsiste por Él mismo. Él es el del principio, Él es el final, y fuera de Él no hay nada. Para nuestra mente, hermanos, es bien difícil poder entender eso, ¿ok? Pero ya cuando empezamos a entender eso, que antes de Dios no había nada y después de Dios tampoco va a haber nada, que Él es desde el principio, en Él no hay tiempos, ¿ok? La palabra de Dios dice que para Él un día es como 1000 años. Y 1000 años, o sea, esa contradicción lo que está diciendo es que en Él está como en una esfera. Para Él es lo mismo ver en los, qué sé yo, en los 1800s, en los 1800, aquí, que ver ahorita, o ver, qué sé yo, el año 2200 o 2040, no importa, para Dios es lo mismo. El tiempo nomás cobra relevancia en nuestra dimensión, donde nosotros estamos ahorita. Y cuando entendemos esto, hermanos, si Dios me permite el poder darme la sabiduría, el poder explicar este tema de la manera que Dios me lo ha estado enseñando y como lo he estado estudiando estos días, le doy gracias a Dios y que me permita el poder, con una facilidad sensible, sencilla, de poder enseñarlo. Si lo podemos entender, hermanos, de esa manera, le voy a adelantar esto. Jamás usted le va a tener miedo a la muerte. Jamás, nunca, ni a todo aquello que le pueda hacer daño. Porque cuando uno comprende esto, llega al nivel, ahora entiendo yo un poco lo que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque cuando uno ya está en ese tiempo de Dios, hermanos, es lo mismo vivir en esta atmósfera, en este tiempo que nos tocó vivir, que en el otro. O sea, en Dios, hermanos, somos seres eternos. ¿Estamos aquí? Ya sea para bendición o para el paraíso o para el infierno, somos seres eternos. ¿Ok? Dios, dice la palabra de Dios, que Él ya nos conoció. ¿Desde cuándo? Desde antes, dice, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, dice, yo ya te conocí, te di para profetas a las naciones, o te di tu propósito, te di lo que tú ibas a hacer. Amén. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, imagínense si podemos nosotros verlos así, como que nosotros existíamos desde antes. Ahora simplemente es una transición. Por eso la palabra de Dios, hermanos, desde el Antiguo Testamento nos viene hablando cuando, por ejemplo, murió Abraham, dice, y durmió y se fue con sus padres. ¿Se recuerdan? ¿Ok? Jesús lo explica de otra manera y dice, no temáis a los que pueden hacerte daño, quitarte la vida aquí, más bien temé o tenle temor a aquel que puede, no nomás borrarte de este planeta, sino quitarte, ahora sí que mandarte al infierno, como dice la palabra de Dios. A Él deberemos de temer. Cuando le tememos a Dios, lo he dicho en algunas ocasiones, no le tenemos miedo a nada ni nadie. Pero cuando no le tememos a Dios, hermanos, le tenemos miedo a todo el mundo. Hasta tu sombra te espanta. Hay gente de verdad, hermanos, que no puede salir a la noche porque ve la sombra y le tiene miedo a la sombra.
O hay gente que no puede caminar a oscuras a algún lugar porque piensa que ahí le va a salir el coyote o quién se la ciguanaba, no, quién sé yo. O chupacabras y tantas otras cosas. O sea, le tienen tanto temor aún a su propia presencia. No pueden ni siquiera ir solos a un lugar caminando sin estar escuchando el ruido. Hoy está muy de moda que no puedes ir ni al baño porque estás escuchando el ruido del teléfono y esto y lo otro. ¿Te da miedo escuchar tus propios pensamientos o qué? El día que nos reconciliemos con nosotros mismos, hermanos, vas a ver que te vas a sentir bien cuando te guste tu propia compañía. ¿Cuánto les gusta su propia compañía? Muchos dicen, no. Mira, cuando te guste tu propia compañía, todo el mundo va a querer estar contigo. De verdad. Y nadie te va a poder chantajear que se va a ir y te vas a quedar solo. Eso es hermoso, hermano. Bueno, aquí cuando habla Jesús, hermano, de la vida, cuando podamos entender eso, de verdad que dice, nos cambia la manera de ser. Cuando Jesús está hablando aquí, hermanos, de la vida, si usted lo podemos leer otra vez más para entenderlo un poquito, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y luego aclara algo y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, Él no dijo y nadie va al Padre, sino Él viene. O sea, Él ya está allí, Jesús ya está allí. Él es parte del camino, la verdad, y está frente al Padre, el Padre en Él y Él en el Padre, y nosotros en Jesús y Jesús en nosotros. Dame un aplauso a Dios por eso. Entonces, cuando entendemos eso, no es si Jesús estará conmigo o si Jesús está viéndome. No, Él ya está ahí contigo. Donde quiera que vayas, Él está ahí. Amén. Porque todo, la atmósfera, todo es parte de Él. Amén. Ahora, vamos por ejemplo, vamos a Lucas, por favor, hermanos. Aquí Él pone un ejemplo de lo que es la vida terrenal aquí. En Lucas capítulo 12, ¿la vida es hermosa, hermanos, o no? Con todos sus problemas y todas las cosas que pasamos, es hermoso. Hay que confiar de que todo está bajo el control de Dios. Y si pudiéramos, que Dios nos pudiera permitir un momento, hermano, así como le permitió a Pablo, que escudriñábamos el miércoles, para los que estuvieron el miércoles, con un momento que les permitiera a Dios poder ser trasladado de este cuerpo, o como quiera, de esta cárcel que estamos aquí, a poder estar allá. Yo pienso que de ahí, aquí, todos los problemas nos parecieran insignificantes. Es más, eso o nos pareciera como una bendición. O sea, como que es algo que está ahí, que tú y yo lo escogimos, que digamos, esta es la vida que quiero llevar, Señor. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer ese fulano tal ahí. Y vámonos. Imagínenselo de esa manera, ¿sí? Que Dios, de esa manera Dios te dice, ok, Anaí, es lo que tú quieres. Bueno, por eso, vaya, ¿estás segura que quieres hacer eso? Sí, ok, yo te doy para que vayas a hacer eso que quieres hacer ahí. O sea, de esa manera, hermano, Dios tiene todo bajo control. Como dije una vez, Dios ya vio tu película, Dios ya está ahí, hermanos. A Dios no lo vamos a sorprender. En el capítulo de Lucas, por favor, el capítulo 12, hay un episodio aquí. Habla de la vida, habla precisamente del el rico insensato, que le pone una parábola. Una parábola hemos dicho que es una verdad espiritual para ilustrar una verdad material, ¿sí? Entonces es lo que realmente pasa en lo espiritual, porque nosotros vivimos, hermanos, lo espiritual es más real que lo terrenal, que lo que miramos, ¿ok? O
O sea, nosotros somos seres espirituales y todo ya existe, todo ya existió, todo existe y simplemente necesita a alguien o a algo que lo pueda traer de lo invisible a lo visible. Amén. Pero todo ya existe, todo Dios lo creó, ya está aquí. En el capítulo 12, el verso 13, hermanos, lo vamos a leer hasta el verso 21, para leer un poquito lo que es esta historia aquí, de lo que se trata la vida. Dice Jesús así en el verso 13, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Amén. Aquí vemos a alguien que le pregunta a Jesús. Jesús está predicando, Jesús está enseñando, y no falta quien se sale fuera de contexto y quiere agarrar a Jesús y le dice: traigo un conflicto con mi hermano, que mira que mi papá o mi mamá nos dejó tanta herencia y él se adueñó de todo y no me quiere dar nada. Amén. Así agarra, empieza esta conversación con Jesús, de la multitud. Pensó que Jesús estaba ahí, hermanos, para su servicio, para que hiciera las leyes, para que repartiera y todo eso. Y aquí verso 14 dice: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ahí le hace una pregunta y nos pone a nosotros a pensar que Jesús no está para esas cosas, hermanos. Amén. Que estas cositas que a veces se nos presentan en la vida, pero sin embargo le da una lección, una parábola, le enseña este consejo. Le dice: y le dijo: mira y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para empezar, hermanos, ahí está una de las claves que Jesús nos deja. La vida del ser humano no depende de eso, hermanos. No depende de las posiciones que podamos obtener en el mundo. Está bien. O sea, todo el mundo anhela una mejor, una mejor calidad de vida, una mejor posición. Tal vez anhelas un mejor carro, un mejor coche, una mejor casa o lo que sea. O sea, no está mal eso. Pero entender que de eso depende tu felicidad, ya está mal. Amén. O sea, ya está mal. O sea, las cosas no deben de brindarnos esa felicidad. O sea, cuando ya somos felices y ya somos nosotros, el contentamiento, hermanos, la palabra contentamiento lo que significa es: soy feliz con lo que tengo. No es una comodidad. O sea, no es alguien cómodo que te quedas ahí, no, soy feliz. Si puedo tener más, qué bueno, pero de eso no depende que yo sea más feliz o que sea menos feliz. Amén. O sea, la vida del ser humano no depende de eso. Amén. Ahora, un comercial que gratis se lo puedo dar, mira, es esto. La única manera para poseer más cosas materiales, si tú quieres, ayuda a los demás. De verdad. Invéntate un negocio, inventa un invento, lo que tú quieras, pero algo que pueda ayudar. Entre más problemas tú resuelves a las personas, más vas a ser beneficiado tú. Siempre esa es la base principal de crear un negocio. Y de ahí se activa una ley, que esa ley es una ley universal que comienza a beneficiarte a ti. Jamás una persona que piense en sí mismo, solo en sí, jamás va a poder obtener nada. Pero alguien que siempre está pensando en los demás, siempre Dios le da semilla al que siembra. Amén. Así que de aquí en adelante, si no tienes nada, o aún los que están en internet, pregúntate. No te preguntes por qué no tienes nada. Pregunta a cuántas personas tú has ayudado en la vida. A cuántas personas son beneficiadas por tu existencia. Y entre más ayudes, más beneficiados. Amén. Esto es así. Y siempre piensa en facilitarle la vida a las demás personas. Fue lo que creó Amazon. Por ejemplo, tú desde ahorita pides uno y te lo traen aquí a la puerta de ahí. Te facilitó la vida. Siempre piensa cómo le puedes facilitar la vida a alguien más. Amén. Y eso no es malo. Malo es otra cosa. Amén.
raíz de todos los males es el dinero, el amor al dinero. Que aquí usted lo puede ver más adelante, vamos a ver algo así que Jesús habló, pero en fin. Continuamos, por favor, en el verso 15, gracias. 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ok, es una parábola. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Imagínense qué problema que tenía este personaje. Imagínense usted que diga, tengo tanto dinero que no sé ni qué hacer con él, que lo voy a calentar, voy a quemarlo ahí para hacer. Tenía ese problema este hombre, ¿ok? Como con esos que quisieras tú encontraste a alguien con ese problema, que diga, yo te ayudo a resolver ese problema, ¿sí? Pero este hombre tenía otros problemas, hermanos, aparte de eso, fíjense. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Ve el egoísmo que había? Como el asadón, solo para acá ni nada para allá. Todo es mío. Mine, dicen los niños chiquitos. Bueno, el verso 19, y diré, dice a alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. En otras palabras, este hombre no había reposado, no tenía descanso, hermanos. Amén. No había ni siquiera, comía un plátano por no tirar la cáscara. Amén. Lo peor que puede hacer una persona que tenga recursos, que tenga dinero, hermanos, es no disfrutar. Y lo peor que llega a ese problema en la vida, que entre más tienes, más quieres y no quieres gastar. Y ese es un problema grande. Conforme Dios te vaya poniendo, hay gente que, esos son los dos extremos, ¿ok? Un extremo es aquel que dice, como quiera me voy a morir, y se gasta todo lo que tenga, ¿sí? Y al final dice, me voy a morir y mañana me voy a morir. Al final dura 20 años o dura 50 años y dices, ¿y qué pasó? Bien endeudado. Y está el otro extremo, que no disfruta absolutamente nada de lo que le haya pasado a hermanos, precisamente para guardar, para después está. No, esto no, es para mañana. Es para después, es como las abuelitas que a veces guardan la fruta y no dejan que se las coman los hijos. No, es para mañana, hoy no va a haber. Y al final se pudren, se engusanan y al final la vajilla que tenían ahí guardada se llena de polvo, se pasa. No sé cuántos les han pasado, pero allá en mi pueblo había así mucha gente que compraba una vajilla, la guardaba ahí como adorno, comiendo o tomando café en una taza que le faltan los pedazos, teniendo la vajilla allá. Y tú dices, ¿para cuándo la vas a usar? Para después la uso. No, hermano, usted use. Yo tengo un problema que yo, hermano, cuando usted me regala algo, yo voy y me compro algo, yo si es posible en la misma tienda me lo pongo, le quito la etiqueta y ahí me lo pongo. De verdad, y a veces se burla mi esposa de mí porque yo tengo ese problema. Yo, hermanos, olvídese. Igual, si compro un carro nuevecito, lo que sea, ese día vaya para el trabajo, lo que sea, allá me lo llevo. Que he tenido conflicto a veces que me dicen, ¿en serio lo vas a meter al trabajo? Pues yo ando montado ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué tal si mañana me muero? Y otro va a venir a disfrutar. Porque quién sabe cuántos lutos me den. Para esa gracia digo, mejor yo. Es cierto, hermanos. Amén. Está bien aguardar y todo. Yo siempre lo he dicho. Vive como si va a ser tu último día. Pero también aguarda como si vas a vivir 100 años. Amén. Encontrar esa balance nos va a ayudar bastante, hermanos. Pero de la otra manera, ni irse a un extremo, ni irse al otro extremo. Este hombre tenía ese problema aquí. Grande problema. Que había, hermanos, no había ni siquiera comido, ni disfrutado, ni tampoco se había sido feliz. El verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio. ¿Por qué le dijo necio? ¿Qué había hecho de mal esta persona?
¿Por qué a Dios no le agradó, hermanos? No le había robado a nadie, no le había hecho daño a nadie, ni nada. Pero sin embargo, hermanos, él, por pensar en su egoísmo y todo eso y no haber disfrutado las cosas, Dios le llama necio. Amén, porque no pensaba absolutamente en nadie. Le dice, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Fíjense que en Eclesiastés, hermanos, lo he leído muchas veces todo ese libro y a la conclusión que llegó Salomón, y ahí Salomón ya estaba viejo, ya estaba avanzado en años, tenía varias preocupaciones, pero entre una de esas preocupaciones que él tenía, hermanos, si usted lo lee detenidamente, decía esto: ¿quién sabe que el que viene después de mí va a ser sensato o va a ser un necio de primera que va a malgastar todo y le va a dar todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo me he preocupado, para esa persona no le va a servir para nada? ¿Y saben qué? Y así fue. Así pasó. Nosotros, hermanos, como padres, está bien, educamos a nuestros hijos, queremos lo mejor y todo eso, pero que no se nos olvide una cosa de disfrutar también. Porque esta vida va de paso. Y lamentablemente, por más condiciones que le pongas a tus hijos o lo que sea, de hacer esto, ellos van a hacer lo que sea, hermano. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. He visto varios testamentos que a veces dejan y cosas de esto, dice, no puedes venderlo, esto así, así. O sea, está bien de querer retenerla o lo que sea, pero digo, aún después de muerto, si se lo vas a dar, dáselo, ya. Amén. Si no, disfrútalo, por favor. Entonces decía él, no hay mejor cosa que disfrutar, ¿ok?, lo que Dios te ha dado en esta vida. Es lo que decía Salomón. Pero una preocupación de esa era eso, que quién sabe si va a ser sensato o va a ser necio. Entonces, si dice, ¿para quién será todo lo que has provisto? Imagínese ese cuadro. No sé si usted puede hacer picture toda la escena, pero imagínese eso, que en la noche lleguen y Dios le diga a esa persona, hoy es tu última noche. Hermano, ya no se puede hacer nada. Absolutamente nada. Pero la vida no consiste en esas cosas. Verso 21, le dice así Jesús: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Imagínense cómo es, como este rico que está dando Jesús aquí el ejemplo. Ahora, hermanos, si vamos por favor a Mateo. Aquí mismo habla también Lucas de esto, pero me gusta más como Mateo lo pone aquí Jesús. Hablando un poquito más de lo que es la vida, hermano. En Mateo capítulo 6, un versículo bien conocido. Que habla también de la vida. Capítulo 6, Mateo, verso 25 hasta el 34. Lo leemos. Mateo 6, ¿lo tenemos? Bueno, aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, el verso 21. Por tanto, os digo. Ok. Ese por tanto, hay una conversación antes. ¿Quiere ver lo que estaba hablando Jesús antes de eso? Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿ok? Note que la riqueza la pone en el mismo título de un señor. ¿Qué es un señor? Aquel a quien le obedecemos para bailar el tango que nos pongan o la música que nos ponga. El día que nos encontremos obedeciéndole a las riquezas, ese día es nuestro Señor. Entonces Dios dice en esta manera aquí, Jesús está poniendo, dice, no puede servir ni a las riquezas
y a Dios al mismo tiempo. Decide servir a uno. Amén. No es malo las riquezas, vuelvo y lo repito, pero una cosa es tener bienes materiales y otra cosa es servir a los bienes materiales. Hay gente, hermano, que han servido a los bienes materiales y se olvidan de Dios. Ahora, por eso Jesús comienza este versículo 25 hablándole a sus discípulos. Este fue el sermón del monte. Todo está ahí, atado uno con lo otro. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿ok? En otras palabras, hermanos, si amaneciste con vida hoy, gloria a Dios, amén. No te afanes de que esto, que lo otro. Si Dios te dio el día de hoy, Dios también te va a dar para que vivas este día. Amén. Dale un aplauso a Dios, por favor. Eso es hermoso. Porque para Dios, hermanos, cuando estamos aquí y cuando ahora sí que durmamos, la palabra de Dios le llama dormir. Por eso le llama dormir a la muerte. No es como tal, nosotros la conocemos. Nosotros le llamamos la muerte, que es dejar de existir. Pero para Dios es dormir. ¿Qué es una persona que duerme? Simplemente está de un estado a otro estado. Así simplemente Dios nos llama. Cuando una persona muere, hermanos, dice que inmediatamente abrimos los ojos y vienen los ángeles y te abren los ojos en otro lugar. Ya sea en el paraíso o sea en el infierno. ¿Para dónde estamos comprando nuestro boleto? Aleluya. Y te tengo noticias. Y después de ahí ya no se puede pedir refund o otra oportunidad. ¿Para dónde vas a comprar el boleto? No, se acabó. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después es el juicio. Para allá, para acá. Y lo de triste o lo más difícil o lo más justo, no sé cómo llamarle, es que es un juez justo. Gloria a Dios, se acabaron los amenes, ¿no? Aleluya. Pero es bonito, hermano, la palabra de Dios, es lo bonito de la vida. Es una continuación de lo que hiciste aquí, así que no tiene por qué sentirse así triste. Allá vamos a seguir adorando y alabando a Dios, a nuestro Creador, amén. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Triste debe estar el diablo, no usted ni yo. Amén, nosotros debemos estar contentos, felices. Por eso, hermano, en Salmo 37, cuando David entendió eso, también dice, aunque un ejército acampara, ¿ok? Para venir a matarme, le levante guerra contra mí, lo que sea, dice mi corazón, estará confiado. Entonces, todo lo que nos perturba, ¿por qué dejamos que nos perturbe, hermanos? ¿Por qué dejamos que esas cosas nos agobien? Amén. Así de fácil, ¿ok? Bueno. Vamos entonces aquí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí habla de dos cosas, hermanos, que prácticamente Dios nos dio. ¿Ok? Una es la vida. La otra es el cuerpo. Jesús está definiendo esto. Dice, ¿por qué te vas a afanar? ¿Qué es lo que comes si lo más grande ya lo tienes? Que es la vida. Entonces no te afanes por eso, porque si yo ya te di la vida, tenlo por seguro que te voy a dar también lo que se necesita para vivir. ¿Por qué? Porque está diciendo Jesús aquí, porque no depende de ti. Hermanos, a mí me hizo chip cuando estaba leyendo esto. Señor, wow. ¿Se acuerda que la vez pasada expliqué que cada uno ya tenemos una ración de pan que es para cada día? Y de eso no depende de ti, no depende de mí. Depende de Él. Por eso Jesús cuando lo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, si Dios planeó que vivieras este día, Dios te da exactamente lo que vas a necesitar para este día, amén.
Aleluya. Eso es hermoso, hermanos. Cuando entendemos eso, dices, wow. Bueno, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros comenzamos a quedarnos sin uñas, a estresarnos. ¿Por qué vamos a comer? Y Dios dice, eso no te corresponde a ti. Porque yo ya te di la vida. Y vamos a otro nivel, dice. Tampoco te afanes con el cuerpo. ¿Por qué? Porque si tienes el cuerpo, dice, ¿no es mejor el cuerpo que lo que te vas a poner encima? Hermanos, aquí estamos en bendición en Estados Unidos, la verdad. Tú puedes, con $5, tú te puedes vestir bien, si quieres. Y te va a quedar bien la ropa si tienes el cuerpo para lucirlo, lógicamente. Pero para todo tipo hay. ¿Por qué me refiero a eso, hermano? Porque miren, hay gente que gasta miles de dólares por escoger una ropa y tú dices, ¿no tendrás una amiga, un amigo, un compañero, qué sé yo, alguien que te diga, no tienes el cuerpo para eso? Déjeme avanzar, por favor. No estoy ofendiendo a nada ni a nadie, porque igual yo estoy igual, ¿no? Así que, por favor, déjeme avanzar. Ok, ¿qué es esto lo que Jesús nos está enseñando aquí? Ok, lo que nos está enseñando es que enfócate mejor en el cuerpo, en mejorar tu cuerpo. Amén, en vez de gastar miles de dólares, que al final el dinero se traduce a tiempo trabajado, ese tiempo que vas a emplear para trabajar, para gastar esos miles de dólares, mejor úsalo para ti, para pasar tiempo, para comer más saludable, para hacer ejercicio, qué sé yo. Eso es mejor, en vez de poner el énfasis o la importancia en esto, ¿ok? No lo pongas ahí. Pero Jesús nos aclara algo, dice, es más importante todavía la vida que aún el cuerpo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que nosotros tener esa prioridad. Si lo quiere ver en orden, primero es la vida, que la vida no depende de ti ni de mí. Depende solamente de Dios. Y después, si tienes un cuerpo para que, qué sé yo, aunque estés en silla de rueda o lo que sea, si Dios te ha dado eso, Dios sabe, porque Dios también tiene el control de eso. Hay personas, hermanos, con silla de rueda que pasen tantas cosas. Esta semana le fui a hacer un trabajo a una persona que ya está grande y está en silla de ruedas, no puede mover sus pies la señora y todo eso. Pero hermanos, esa señora, ya he ido varias veces ahí, por alguna razón Dios me ha llevado ahí. Pero he aprendido una gran enseñanza. Esa señora es feliz, es contenta, trae una sonrisa siempre, le ve el lado positivo a las cosas que le pasan y todo eso. Y dice, wow. O sea, hay personas que con menos hacen muchas cosas y hay personas que tienen sus manos, sus pies, todo para ser feliz y no lo son. Y dices, ¿por qué? Porque están concentradas en la ropa de $2,000, $3,000 en esto y eso los hace infeliz. Y tú dices, ahí no está la felicidad, no depende de eso, amén. Entonces, entender eso nos va a ayudar bastante. Ahora continuamos aquí. Por si no nos queda claro, hermanos, Jesús agarra un ejemplo y usa a alguien que fue creado juntamente con nosotros, ¿ok? Desde el principio, ¿se recuerdan cuando leímos Génesis? Dice, mira las aves, ¿ok? Del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos de aquí valen más que un pájaro, hermano? Le voy a decir un secreto, hermano, y es hermoso, fíjense. ¿Cuándo usted ha visto un pájaro estresado, qué va a comer? Tengo un amigo allá en Houston que me gusta a veces, que tiene sus gallinas y ahí me pongo a darle comida. Y la otra vez estuvimos observando cómo las palomitas, llegó una parejita, un palomo y una paloma ahí,
y ahí andaban comiendo y todo eso, y volaban y todo. Ahorita ya inidaron, hicieron un nido en un árbol ahí y todo eso. Pero le digo, no sé si ya me estoy poniendo viejo o qué onda, pero me gusta analizar más, la verdad. Discúlpeme, pero me gusta analizar más. Y luego vengo a la palabra de Dios y comparo y digo, Señor, wow, qué ignorante era yo, qué ignorante sigo siendo, y perdóname, ayúdame más a entender. Y digo, wow, mire, usted no ha visto un pájaro estresado porque llueve o no llueve, porque va a comer o no va a comer. Él va a comer. ¿Y saben por qué Jesús usó a los pájaros? No usó, por ejemplo, a los osos o a otros animales que invernan. Los pájaros tienen una similitud, hermano, algo en común, fíjense, que tienen los pájaros, es que ellos simplemente no pueden almacenar mucha comida. Comen lo que necesitan específicamente para ese momento, para ese día. Y ellos tienen que confiar que en 2-3 horas va a haber más comida. O sea, es algo curioso. Ahora, algo más que le quiero compartir. ¿Cuándo usted ha visto un perro, por ejemplo, que quiere ser gato? Ellos son felices con lo que son. No aparentan ni quieren ser alguien que no son. Nosotros los seres humanos somos los únicos que no estamos felices con lo que somos. Siempre queremos estar en algún otro lugar, o queremos estar con alguien más, o queremos tener algo más, queremos ser esto, queremos ser lo otro. Y mientras no aprendamos a ser feliz con lo que Dios nos da, donde Dios está, donde Dios nos pone en ese momento y con lo que tenemos, jamás vamos a poder acceder a otro nivel. Amén. Porque es lo que Dios nos está enseñando, que podamos estar felices, que podamos estar contentos con lo que somos. Usted no ha visto ningún pájaro andar estresando, y que voy a comer mañana, y que voy a comer pasado. No, él simplemente vuela y existe porque Él es. El día que nosotros aprendamos a vivir de esa manera, hermanos, de que confiemos. Un hermano la otra vez, hermanos, me llamó a atención porque digo, wow. Los dos trabajan, ¿no? La esposa y el esposo, y los dos tienen diferente mentalidad. Ella siempre está checando los números, que el alcance, que no sé qué, y esto, lo otro. Y el hermano es diferente. El hermano dice, yo me levanto, sé que tengo que pagar tanto al final del mes, a veces me queda 1, 2, 3 días antes de pagar eso, y Dios exactamente llega y va. Dice, Señor, si ya tú me diste todos estos años, tú no cambias, tú sigues siendo el único, tú sabes que yo necesito eso, y cómo lo vas a hacer, no sé. Yo confío en ti, Señor, que así va a ser. Amén. Cuando tenemos esa confianza en Dios, hermanos, es diferente. Continuamos, por favor. Nos quedamos en el verso 26. 27 nos quedamos, ok. Esto aquí, hermanos, cuando dice que ni siquiera ciegan ni recogen en granero, ¿qué es lo que está dando la comparación Jesús ahí? Que nosotros mínimamente deberíamos tener un granero, hermanos. ¿Qué nos está diciendo? Que nos preparemos. Tampoco le quiero caer en una sensatez y decirle aquí, gaste todo, viva como... No, lo que está diciendo es, si ellos no almacenan, ahora tú, que puedes almacenar, que puedes tener un colchón, como hemos dicho muchas veces, hay tiempo para gastar y hay tiempo para ahorrar. Amén. Entonces, saber ser inteligentes. Ellos, dice, no hacen eso. Y aún así, Dios los mantiene. Y aún así, aún el vago que no trabaja, hermanos, que no hace nada, ese cuate come. Y tú que trabajas, que ahorras, tienes 2, 3 trabajos y andas preocupado por lo que vas a comer o dónde vas a vivir, y aquel vago que anda de homeless come. De verdad, o sea, es algo curioso, hermanos, cómo el ser humano a veces nos complicamos la vida. Verso 27. ¿O quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí nos hace un pequeño ejemplo, como nos está diciendo, de nada te sirve que te afanes, que te estreses por eso. No vas a hacer, hermano. ¿Saben que el estrés viene de eso, hermano? El estrés y la ansiedad viene de aquello que tú y yo no podemos controlar. Y la paz viene cuando soltamos y aceptamos lo que no podemos controlar. Hay muchas cosas, hermanos, que son la mayoría que tú y yo no podemos controlar.
Para empezar, no puedes ni controlar, hermanos. A veces ni uno mismo no se puede controlar. ¿Verdad? Hablas lo que no tenías que hablar. Escuchas lo que no tenías que escuchar. Hay que fijarse, hermanos, hasta lo que escuchamos, por favor, porque nos afecta. Por ejemplo, si tú escuchas que mañana es tu último día, no vas a poder dormir. Pero si no hubieras escuchado eso, o si escuchas que un hermano está pasando por problemas, ahora ya no puedes dormir, queriendo cómo le vas a ayudar al pobre hermano para pasar ese problema, o tal vez por el chisme. Pero cuidar eso nos va a ayudar bastante, por favor, hermanos. Ahora, aquí, por mucho que te afanes, dice, no puedes solucionar nada. Lo que está pasando en el país, con mucho que te preocupes, no vas a cambiar a nadie ni a nada, ¿correcto? Si te has casado, tienes tu esposa, con mucho que te afanes tampoco por eso, tampoco lo vas a cambiar, no lo vas a cambiar a ella. Es lo que es. Simplemente, hermanos, nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos. Cuando aceptamos quiénes somos y somos felices, hermanos, comenzamos a cambiar nuestro mundo y nuestro mundo alrededor comienza a cambiar. Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que crecen y no, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, con toda su fortuna se vistió como uno de ellos, hermano. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo te dice Dios cuando andamos en eso así? Hombre de poca fe. ¿Se acuerdan que lo primero que Dios hizo en el Edén, hermanos, cuando el hombre pecó, qué hizo él? Lo vistió. Aún una enseñanza ahí. Hermanos, no se necesita gran cosa para poder vivir, hermanos. Verso 31, por favor. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, hermanos, ¿qué dice? Como una vez lo dije, cuando tenemos a nuestro bebé más pequeño que lo dejamos a cuidarlo con alguien, ¿no? Con alguna hermana o alguien así, mi esposa y yo sabíamos que ese cuate tomaba su lechita, comía su fruta, eso, nosotros le llevábamos su ración. Así es nuestro Padre. Él sabe, dice, no, mi hijo, mi hija come a tales horas, tengo que llevarle esto. Dice, Él sabe. O sea, por eso cuando aceptamos a Cristo, que dijimos como nuestro camino, nuestra verdad, hermanos, ahora que Él es la vida, nos conectamos con Él y ahora somos hijos. Por eso cuando oramos Padre nuestro, ya no estamos solos, ahora tenemos un Padre, amén, que nos defiende y que nos provee todas las cosas y es un Dios informado. Verso 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se os añadirán. Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cada día, hermanos, trae su propio mal. Así que cada uno, no se olvide, no se preocupe que mañana, si hoy está de balde, mañana tiene más. Quiero leerle, por favor, vamos a ir a Colosenses. Ya vamos a terminar. Colosenses capítulo 1. Verso 15 al 17 dice así, porque ¿quién es Jesús, hermanos? Para poder sentirnos más felices y más contentos. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. ¿Qué otra cosa? Visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades,
todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. En otras palabras, desde el momento que abrimos nuestros ojos, hermanos, Dios está vivo. Cristo está vivo. Amén. Porque todo subsiste por Él. Él es lo que le da vida a todo. Amén. Ahora si vamos a Romanos, por favor. Capítulo 11. Verso 36. Y con esto terminamos. Lo tiene Romanos capítulo 11, verso 36. Para poder entender, hermanos, quién es Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy. Ya no busques más. Ya no hay nada más fuera de mí. Yo soy. Yo soy el camino. Podemos caminar. El estilo de vida. Camino significa estilo de vida. Él es la verdad. En otras palabras, si estamos en Él, si estamos en el camino, tenemos la verdad, hermanos, y un plus, tenemos la vida. Tenemos la vida eterna. Amén. Porque esta vida que tenemos aquí, qué sé yo, 60, 80, 90, 100 años, 120, que en el mejor de los casos que ya está difícil conocer a alguien que viva esa cantidad de años. Amén. Pero los años que Dios te permita vivir, hermano, eso no es nada aquí comparado a una eternidad que vamos a vivir. No es nada, de verdad. Eso pasa así. Es como un segundo, un soplido. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida, hermanos? Si Dios te quiere todavía aquí, en este mundo, hermanos, y no hemos cumplido el propósito todavía por el cual estamos aquí, porque todos estamos con un propósito, hermano. Todos tenemos un propósito, de verdad. Algunos tal vez mantener con vida a alguien más, a otros darle problemas a alguien más para que esté alerta. Algún propósito Dios te puso, amén. Verso 36, ¿lo tienen todo, por favor? Dice el verso 36 del capítulo 11 de Romanos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso a Dios y póngase de pie, por favor. ¿Sí?